familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema que tenemos, que es sobre la Ouija. Es algo que me llama muchísimo la atención. Creo que a más de uno nos llama la atención este juego. Nunca lo jugaría, si eso es lo que me preguntan. Nunca lo jugaría porque yo creo que una cosa es que nos llame la atención lo paranormal, el querer saber más, y otra cosa es atraer energía que yo simplemente siento que no puede ser buena. Siento que toda la energía que atraes mediante la Ouija creo que es mala. Creo que pueden ser demonios, creo que pueden ser fantasmas o espíritus que simplemente no se encuentran en paz. Entonces, coméntame si tú alguna vez la jugarías o si ya la has jugado, igual si tienes alguna experiencia. Recuerda que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el correo donde puedes mandar tus anécdotas y también mis redes por si quieres ir a seguirme. Igual en los comentarios puedes ponerme alguna anécdota o algún tema que te interese. Recuerda suscribirte y compartir este video. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta no es una experiencia mía, pero sí de mi padre. Todo esto ocurrió mucho antes de que yo naciera, por lo que no tengo ni idea si esto es verdad o no. Mi padre me contó unas cuantas experiencias que tuvo con la Ouija, pero hablaré de dos de ellas que más me impactaron. Para entrar en contexto, mi padre es de Argentina y mi madre de España. Actualmente yo estoy con mi madre, lejos de mi padre por razones económicas. Desde pequeño, mi padre tuvo muchos primos con los que jugaba, y obviamente decidieron jugar con la Ouija. La primera vez no pasó nada importante. El puntero se movía, pero todos lo tomaban a broma, pensando que eran los otros chicos quienes la movían. En ese momento hicieron la primera pregunta: ¿cómo te llamas? La tabla contestó: Satán. Todavía había algunas risas, pero la mayoría de ellos se pusieron serios. ¿Y qué quieres decirnos? Esa pregunta desató lo que para un niño sería un infierno. El puntero comenzó a moverse cada vez más rápido, repitiendo las mismas 3 palabras: boca, fuego, furgoneta. Una y otra vez, acelerando cada vez más. Mi padre cuenta que en un momento muchos de sus amigos y primos empezaron a gritar. El puntero salió disparado contra la pared y se rompió. En ese momento se acabó el juego. Supongo que ninguno de los presentes pudo dormir esa noche. Muchos pensarán que después de esa experiencia mi padre dejaría a un lado esos temas del más allá, pero después de unos años, mi padre volvió a jugar con otras personas. Casi todos eran amigos y primos. No conozco muy bien los detalles, pero por lo que me enteré, un primo de mi papá había sido asesinado en su coche a balazos por gente contratada por el gobierno de esa época. Desconozco los detalles, pero eran muy autoritarios e infundían el miedo en los ciudadanos que se rebelaran. Durante la sesión de la tabla, mi padre preguntó: ¿cómo te llamas? La tabla respondió con el nombre de su primo que había fallecido. En ese momento todos se quedaron callados. Mi padre pensó que era una broma de muy mal gusto, pero a pesar de eso se atrevió a preguntar: ¿de verdad eres tú? La tabla contestó: sí, y puedo demostrarlo. Todos estaban muy asustados para ese momento, y una de las primas de mi padre, que también estaba emparentada con el supuesto espíritu, dijo algo inusual. ¿Puedo hacer una pregunta en voz baja sin tocar el puntero? Todos les dijeron que sí. La prima de mi papá procedió a quitar el dedo del puntero, y sin decir nada el puntero comenzó a moverse dando números y letras que parecían no tener sentido. Pero cuando la tabla terminó el mensaje, la prima de mi papá lloraba desconsoladamente. Preocupados le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que has preguntado? La prima entre lágrimas le contestó: la matrícula del coche en la que lo asesinó. Todos dejaron de jugar en ese momento. No cabe duda de que la Ouija es un portal hacia otra dimensión que desconocemos, donde podrás encontrarte con el alma de un conocido o encontrarte con tu peor pesadilla. Afortunadamente ese día se encontraron con el que parecía ser el primo de mi papá, pero quién sabe, puede que a la próxima no tengan tanta suerte. Creo que muchas personas justo utilizan la Ouija con la intención de encontrar algún ser querido, saber si está bien, saber qué hay más allá de la muerte, pero creo que todo llega a su debido tiempo. Nadie sabe qué hay después de la muerte. Y mi forma de ver las cosas es que una vez que alguien ya falleció, lo mejor es dejarlo descansar. Pero no sé, coméntame si tú te atreverías a jugar la Ouija con la intención de encontrar a un ser querido, sabiendo
que no muchas veces o la mayoría de las veces no lo vas a encontrar. Hace aproximadamente 28 años, una amiga me invitó a jugar la Ouija. Yo invité a mi hermana y por varias noches, una vez que salíamos del trabajo, nos juntábamos con un grupo de amigos para jugar la Ouija. Como los adolescentes que éramos, hacíamos muchas preguntas sin sentido. Así pasaron varios días en los que terminábamos de jugar a altas horas de la noche. Una noche el puntero ya no quiso moverse con nadie, solo con mi hermana. Una amiga le dijo a mi hermana, pregúntale cuándo me voy a casar. Mi hermana le preguntó y la Ouija le dijo una edad y una fecha exacta. Impaciente por la situación de no poder jugar, una amiga le dijo a mi hermana, dile esa cosa que esas son mentiras, y que el sábado iremos a la iglesia a darnos golpes de pecho. En ese momento todos nos empezamos a reír, pero la Ouija nos dio un mensaje. No debieron retarme, no saben con quién se meten. Ahora me los voy a llevar a todos. Mi hermana entró en un trance y comenzó a hablar en un tono de voz muy diferente al suyo. Asustados, agarramos el tablero y lo aventamos, pero mi hermana lo agarraba y decía que teníamos que seguir jugando. De repente la voz de mi hermana cambió y no paraba de decir: Soy Clara, nunca debieron jugar ni burlarse de esto. Mi mamá llegó de su trabajo y al escuchar el escándalo fue a buscarnos. Le dije a grandes rasgos lo que había pasado, pero mi mamá llorando trató de ayudarnos. Pero mi hermana no la reconocía. Mi hermana se desmayó por unos minutos. Todos tratábamos de despertarla, y cuando lo logró nos dijo que no se acordaba de nada, y que lo único que ella sintió fue que estaba encerrada en una caja y no podía salir. A partir de ese día empezamos a escuchar ruidos en la casa de todos mis amigos. No podíamos dormir. Mi hermana de repente empezaba a escribir cosas que no tenían sentido. Decía que su mano se movía sola. Fueron días llenos de incertidumbre. Decidimos ir a misa cuando de pronto mi hermana empezó nuevamente a hablar con una voz diferente a la suya. Era impresionante lo que estábamos viviendo. Era igual que en las películas de terror. Toda la gente de la iglesia se percató de lo que estaba sucediendo. El sacerdote suspendió la misa y pidió que todos nos pusiéramos a orar. Mi hermana solo decía una y otra vez: Jamás debieron retarme, me los llevaré a todos. Empezamos a llorar y de un momento a otro mi hermana se desvaneció. Cuando mi hermana despertó, nos dijo que no se acordaba de nada. Recuerdo que la impresión fue tan fuerte que me quedé como 2 días sin poder hablar. La gente empezó a decirle a mi mamá que llevara a mi hermana con una señora que podía curarla. Mi mamá nos llevó con la señora que nos recomendaron. Hizo oración y tenía un crucifijo con un Cristo muy grande. Ahí otra vez mi hermana empezó a hablar raro y le gritó al Cristo: No podrás vencerme. Mi hermana era otra. Tenía mucha fuerza y sus pies se elevaron unos centímetros del piso. La agarraba la gente que estaba ahí, pero era tanta su fuerza que entre varios hombres no podían detenerla. La señora solo nos decía que clamáramos a Dios porque solo Él podía con eso. Entre esa señora y otro señor que también curaba, nos ayudaron a que dejaran en paz a mi hermana. Hasta el día de hoy lo recuerdo y siento miedo. Fueron días de completo terror en la casa. Hasta la fecha nadie ha vuelto a hablar de esa experiencia. En mi casa ese tema está prohibido. No se puede tocar. Tardamos años para poder reponernos de esto. Solamente los que pasamos por algo así sabemos que es cierto. No juegues la Ouija. Cada uno es libre de creer si es verdad o mentira. Agradezco a Dios por cada día porque Él nos ayudó en algo que jamás en mi vida ni en sueños creí que lo viviría. Quedamos totalmente, y es que es la verdad, es muy cierto lo que dice. Hay muchas veces que la realidad supera la ficción. Lo creo 100%, creo que muchas de las películas de hecho están basadas en hechos reales, si no toda la historia, sí muchas partes de ellas. Y no se bebe, no anden buscando si realmente no queremos conocer, si realmente no sabemos las consecuencias que pueden tener. Y es que hay muchas personas que pueden venir y decir: yo jugué y la verdad es que no pasó nada, ni siquiera se movió. Creo que es lo mejor que te puede pasar, el que no haya pasado algo. Creo que lo peor es que realmente atraigas a entidades, a fuerzas, a energías malignas, y que tú no sabes cómo vaya a acabar esa situación. Entonces piénsenlo muy bien. Mi recomendación obviamente siempre va a ser: no la jueguen, no busquen cosas que no quieren encontrar, pero no sé, si tú ya estás decidido te diría, piénsalo 2 veces. Hoy quiero compartirte una vivencia que tuve con la Ouija hace más de 50 años. Tenía 15
cuando trabajaba en un taller de costura en pleno corazón de la Ciudad de México. Mirando los aparadores me encontré una tabla ouija, la cual estaba exhibida en la papelería. De inmediato me llamó la atención, pues no era tan común encontrar ese tipo de tablas en exhibición. Les dije a mis compañeras, vamos a comprarla entre todas y jugar en la hora de la comida. Así lo hicimos y poco a poco nos fuimos enviciando al juego. Mi papá tenía poco tiempo de haber fallecido. Yo aún tenía ese dolor de su partida. Mi único consuelo era preguntarle a la tabla ouija si el espíritu de mi papá era el que se comunicaba con nosotros. La tabla decía que sí, y yo, buscando el recuerdo de mi padre, le creía. Empezamos a preguntar muchas cosas. Una de mis preguntas fue, ¿me voy a casar? El puntero de inmediato me indicó la respuesta. Sí. ¿Cuántos hijos voy a tener? Pregunté. La respuesta fue 5. En ese momento todo iba bien, hasta que en una ocasión la tabla formaba el nombre de una persona que nadie conocía. Cuando llegué a la casa le platiqué a mi hermana toda la situación. Ella, confundida, me dijo que ese nombre se le hacía familiar. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, me dice, ¿qué crees? El nombre que me diste ayer es el tío de mi suegra. Justo hoy se fue mi suegra y su hermana a visitarlo. La suegra de mi hermana tardó varios días en regresar y cuando volvió, llegó con la novedad de que el tío de mi suegra había fallecido. En ese momento me dio miedo la tabla y dejamos de jugar. Pasaron los años y efectivamente me casé, tal cual la tabla me lo había dicho. Tuve 4 hijos preciosos y me operé para no tener más, pero en mi mente siempre recordaba que la tabla me dijo que tendría 5. Después de unos años, el destino me dio a la hija número 5 a través de una tragedia familiar, en la que mi cuñada falleció al traer al mundo a una preciosa niña. Unos días antes del nacimiento yo me soñé cargando a una niña, pero yo no sabía quién era. Le conté mi sueño a mi cuñada y me dijo, seguramente es mi hija, tú la vas a cuidar. Sonriendo le contesté que sí. Le toqué la pancita y 12 días después nació mi sobrina. Mi cuñada se fue de este mundo y yo le dije a mi hermano que me haría cargo de la niña. Así lo hice y ahora es mi 5ª hija. No sé si fue el destino o simplemente coincidencia, pero mi consejo es que no jueguen la ouija y si lo hacen, nunca hagan preguntas de las cuales no quieran saber la respuesta. Este tipo de historias me llaman mucho la atención porque realmente yo sí tengo la duda de saber, ¿será que la ouija, o más bien la energía con la que entablaste alguna conversación, te puede decir tu futuro o se debe a simple sugestión? O tal vez ese ente se encarga de que las cosas se acomoden de tal manera que sucedan tal cual te las dijeron a ti. Y es que es muy común en este tipo de historias encontrar a una que otra persona que preguntan por su día, por su fecha de muerte, y realmente en muchas historias dicen que sí pasa, que sí les dicen la fecha exacta, pero ahí es donde yo me pregunto, ¿será que sí lo sabía el ente? ¿O será que el ente se encargó de llevárselo el día que le dijo a esta persona? Entonces no sé, coméntame qué es lo que tú crees. Yo creo que más bien cuando preguntas la fecha de tu muerte, 2 cosas. 1, ya está sugestionado, y 2, creo que ese ente se encarga de llevarte el día en el que te dijo. Nos faltaba una sola materia por pasar y listo. Por fin acabaríamos la secundaria. Mis amigos y yo siempre fuimos un desastre y salir de la secundaria se nos hacía un sueño que ahora estaba por volverse realidad. Nos faltaba una materia por pasar, así que una tarde antes del examen nos pusimos a estudiar. Nicolás, Paco, Sebas y yo. Decidimos estudiar en la casa de Sebastián, pero como siempre nos empezamos a distraer y en un determinado momento ya estábamos platicando historias de terror. Ya era muy tarde y no habíamos estudiado nada. Ya por ahí de las 9 de la noche, y cuando ya era un hecho que no íbamos a estudiar, Sebastián nos sugirió algo inesperado. ¿Y si saco la ouija? Si nos dice que pasamos, pues ya para qué nos preocupamos. Sin esperar respuesta, Sebastián sacó el tablero y junto con Paco empezaron a preguntarle a la ouija, ¿cuánto va a sacar Paco en el examen de biología? El puntero comenzó a moverse al número 8. Paco comenzó a festejar porque sabía que iba a pasar. ¿Cuánto va a sacar Nicolás? La tabla marcó el 2 y para Sebastián señaló un 3. Según la ouija, los dos reprobarían. Cuando ya le iban a preguntar mi calificación, me levanté de mi silla y les dije, yo no quiero saber, yo no juego. Me fui a mi casa y unas 2 calles más adelante me alcanzó Paco.
diciéndome que Nicolás y Sebas se habían quedado para seguir jugando con el tablero, y que la verdad le había dado miedo. Como vivíamos a 3 puertas uno del otro, nos despedimos y quedamos de vernos para irnos juntos a la escuela. Esa fue una de mis peores noches. Se oían ruidos, gritos en la calle, y en una pesadilla soñé a Nicolás y a Sebastián pidiéndome ayuda. En la mañana pasé por Paco y me dijo que también había tenido una mala noche. Cuando llegamos al examen faltaban nuestros compañeros. El profe nos preguntó por los otros 2, pero no supimos qué contestarle. Paco pasó con 8, como lo había mencionado la ouija. A mí, por lástima, el maestro me pasó con 6. Cuando salimos del examen decidimos pasar a la casa de Sebastián, pues nos causaba curiosidad saber por qué no se habían presentado al examen. Fue grande nuestra sorpresa al ver que afuera de su casa había mucha gente. Su mamá y su hermana lloraban desesperadas. En cuanto su hermana nos vio, nos preguntó que en dónde estaba su hermano. Nos pidió que le contáramos qué había pasado la noche anterior. Le contamos que nos habíamos ido y que ellos se habían quedado ahí jugando la ouija. Su hermana nos dijo que en la madrugada los oyeron gritar. Subieron al cuarto, pero solo encontraron una ouija y unos libros de biología tirados en el suelo. Nunca supimos qué pasó con ellos, pero está claro que la ouija nunca trae nada bueno, menos si la juegan personas inexpertas como lo éramos nosotros en aquel tiempo. Por mi parte, nunca volví a hablar del tema, pero no les voy a negar que hay noches en donde sigo escuchando en sueños a Nicolás y a Sebastián pidiéndome ayuda. Yo he escuchado en muchas experiencias en donde te dicen, si vas a jugar, si ya estás convencido de que quieres jugar, hazlo, pero hazlo bajo supervisión de una persona que realmente sepa del tema, de una persona que realmente sepa esto de los fantasmas, de cerrar portales, porque muchas veces, justo como estamos en una edad en donde pues pueden surgir ciertas curiosidades, al jugar abres muchos portales, muchas cosas de las cuales tú desconoces, y realmente salirte de ahí, realmente pedir ayuda y realmente querer solucionarlo, esa es la parte difícil una vez que los dejas entrar. Pero bueno, coméntame qué es lo que crees acerca de estas historias. Hasta aquí vamos a dejar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y comparte el video. También recuerda que me puedes mandar tus anécdotas aquí abajo en la caja de descripción. Te voy a dejar el correo donde puedes mandarlas. Igual te voy a dejar mis redes sociales. Y ahora sí, ya saben que los quiero demasiado. También recuerda que aquí me puedes dejar en los comentarios qué temas te gustaría seguir escuchando. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Ya saben que los quiero demasiado. ¡Mua! Bye.